Continuamos en Gente que no, ahora sí, ya enganchado, se viene la columna literaria como todos los jueves. Nico Enrique del otro lado, muy buenos días Nico, ¿cómo estás? Con Vane te saludamos. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Hola Enrique, todo muy bien. Esperando el día ¿Cómo va? jueves para tenerte ahí y charlar un ratito con vos. Bueno, me alegro, así me gusta. ¿Qué nos trajiste para el día de hoy? Mira, hoy traje un libro muy interesante, no porque los otros no hayan sido interesantes, sino que realmente este me llamó mucho la atención y lo fui a buscar decididamente para hablar hoy. Es un libro de un cronista mexicano. Ajá, mirá, Que en realidad Nico, es... antes que nombres el Sí. libro, déjame decirte que tuve muy buenas críticas de la columna de lo que fue la de Gaita Lese, ¿está bien? Sí, ¿Está bien dicho? Y sí, Gaita Lese. la que hablamos de Juan Rulfo recordame. Y Abelardo Castillo. Y Abelardo Castillo. Bueno. Tuvo muy buenas críticas, así que quería hacerte llegar. Me acordé, te lo iba a decir en un principio y me acordé. Así que ahora sí, Bueno. tranquilamente podés decir el libro. Bueno, muchas gracias. Sí, yo tuve oportunidad recién este fin de semana de escuchar todas las columnas y sí, la verdad que yo personalmente tengo que aprender a hablar un poco más o bueno. No. Pero bueno, sí, me gustó mucho la de Gaita Lese cómo quedó y aparte el libro en sí, cuando el libro está bueno, cuando el libro es interesante, es como que se deja llevar y también te da para hablar más. Yo creo que este libro, el de hoy, también va por ese lado. Retomando, digamos, es un libro de no ficción, es un libro que en realidad está a mitad de camino entre la crónica y el ensayo y algo así. El escritor es mexicano, Luigi Amará o Amara, no sé cómo se dirá, y el libro se llama La liberación de la mosca, de Editorial Excursiones, que es una editorial argentina que voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Tiene la parte de ensayos de esa editorial tiene una particularidad que los libros las tapas están armadas con instalaciones de artistas plásticos. O sea, las tapas de los libros y el arte del libro tiene que ver con instalaciones artísticas y el artista aparece también en la solapa de atrás del libro. O sea, vos ves el libro, la tapa está muy buena, es muy colorida, resulta que entras y después ves unas fotos y claro, es una instalación artística que se expuso en distintas partes del mundo y el artista figura ahí atrás. Y por ejemplo, hace poco salió un libro de ensayos de otro escritor argentino que también vos ves y vos decís, parecen cuadros las tapas. Y dije, exactamente, son cuadros abstractos que son instalaciones artísticas y obras de arte y de paso aparte de leer y entrar a la literatura, te interiorizas sobre lo que es el arte porque combinan esas dos cosas, digamos, es un libro objeto. Ahora vamos a estar subiendo las tapas de los libros. Dale. Está buenísimo, eso también es muy interesante. Dicho esto, pasamos al libro que también está bueno. Es un libro que está dividido en dos partes, tiene crónicas, ya te digo, son crónicas, ensayos, no se sabe muy bien qué es. El autor mexicano, además de ser escritor de no ficción, es escritor de poesía y se nota mucho en su prosa. Es una prosa muy linda de leer, se deja llevar, aparte muy atractiva. Y la primera parte del libro, que es por la que vale la pena, está barato, atención Salomón, está a 200 pesos, así que habla de personajes extraños de la historia. Extraños de la historia. Personajes por ejemplo, extraños. Sí, se detiene en esas personas que uno no sabe que existieron o que uno ni siquiera se le ocurre que pueden haber existido. El primer caso es de un tal Roy Robert Smith, que nació en 1936, fue un programa de Estados Unidos muy visto que se llamaba Créase o No, Believe It or Not, o algo así, perdón mi inglés, de Ripley, de un gran estrella de la televisión, que bueno, la característica de este hombre, Roy Robert Smith, que va al programa de televisión, era que nunca había hecho nada en su vida. O sea, esa era su patrimonio, digamos, su carta de presentación. Se hizo famoso por no haber hecho nada en su vida, pero nada. Cuando yo te digo nada. No tomó cerveza, no fumó un cigarrillo, no sé, no salió a cazar, no pescó, nada. Vos lees ahí la lista de lo que le preguntó el conductor del programa si había hecho, no tomó una Coca-Cola, nada. Se muere de inanición una persona Claro, sin hacer nada. Pasó a la historia por ser la persona que no hizo nada.
Es Mirá una vos. cosa que vos decís, bueno, ¿qué tiene interesante eso? Un tipo que no hizo nada. Bueno, ¿cómo lo narra acá el escritor y cómo te cuenta y cómo enlaza con una corriente filosófica de la Edad Media también, de gente que hacía eso, que hacía del estar quieto y del no hacer nada su filosofía porque consideraba que el universo era una sucesión de hechos, de encadenados, y que si ellos se movían un dedo podían alterar el curso del universo, entonces se quedaban quietos. Bueno, por ahí retomando esa corriente filosófica, dice, bueno, en el siglo XX es raro, teniendo tantas posibilidades de aprovechar y de llenar el ocio que tenemos nosotros con algo. Bueno, este hombre no hizo nada. Salvo ir a ese programa de televisión muchos años después y bueno, Claro, hacer una entrevista que no creo que haya sido muy interesante porque le preguntaba, ¿hiciste tal cosa? Y le decía que no, ¿hiciste tal otra? Bueno, pero claro, lo pienso yo lo desde el cuento. lado del escritor, y ponerse a Sí, escribir algo sobre un tipo que no hizo nada tiene un valor extra, te digo. claro, y ¿Cómo, hacerlo cómo hacer, interesante. claro, cómo hacer eso, cómo darle interés a eso? Claro, exactamente, por eso te digo, o sea, lo lindo del libro radica en eso, toma casos así y te hace muy interesante y eh, te dan ganas de leer sobre la historia de una persona que no hizo nada, ya con eso te digo todo. Claro, porque Después, por digo, ejemplo, incluso a veces nos ponemos a leer libros de tipos, qué sé yo, que hicieron de todo en la vida, que escalaron montaña, claro, que son prócer y quizás son un embole, y si te pones a ver, que este tipo escribió algo interesante sobre alguien que no hizo nada en su vida. claro, exactamente, encima de él lo contrapone, él fue contemporáneo, Roy Robert Smith, encima Robert Smith se llama el cantante de Cure también. Claro, es O sea, cierto. Roy Robert Smith fue contemporáneo de Hemingway y de Scott Fitzgerald, que fueron dos escritores que vivieron todo. Su filosofía era vivir primero y escribir después. O sea, Hemingway estuvo en la Primera Guerra, fue torero, hizo de todo. Fitzgerald también, se fue a París de joven. Y entonces él lo contraponía que en pleno auge del consumismo estadounidense, post el crack de la década del 30 y previo a las guerras, digamos, el periodo entre guerras, que todo el mundo, su filosofía era, bueno, disfrutemos el momento, disfrutemos el ahora, hagamos todo, brillemos lo más que podamos, así después nos extinguimos jóvenes. Bueno, este tipo se la pasó ahí, haciendo nada. Mirá vos. Así que ya arranca bien el libro, y de ahí pasa a otra crónica que también está muy buena, que se llama El amante de la mujer indescriptible. Esta crónica me hizo ir a internet porque la verdad que es espectacular. Es la historia de una mujer mexicana. Él, el escritor siendo mexicano, era imposible, digamos, que no le diera pelota a este caso, que fue la mujer barbuda, digamos, una de las tantas que hubo en el siglo XIX, ¿no? Viste que existían las mujeres barbudas, Sí. y se las buscaba, se las llevaba a esos circos de deformo, esos circos de monstruos, Claro. como hacía en esa época. Sí, ¿viste? En una época como lo estrella, como el fenómeno. el fenómeno, claro, no me salía. Claro. Bueno, esta se llamaba Julia Pastrana. Mirá, le decían la mujer oso, la dama mandril y la señorita híbrido. Para que te des una idea cómo le decían. Bueno, y es la historia de Theodore Lent, que es un estadounidense que tenía un circo y la encontró de alguna manera porque ella cayó a Estados Unidos, se escapó de México y se casó con ella también. Ujú. Y tuvo un hijo. Y bueno, y es la historia de esta mujer, la crónica también entrelazada con la historia del marido. La mujer vivió muy poco, vivió hasta los 30 y pico de años, murió al dar a luz, pero fue una vida muy agitada e incluso rara, porque hoy por hoy día, está considerada una protofeminista, digamos. Ah, mira. ¿Por qué? Porque pese a todo eso, está en internet, hay fotos, yo la googleé, la historia es muy interesante. Tuvo una vida a la vez muy activa y muy triste, porque obviamente siempre se la vio desde el punto de vista que era un fenómeno, pero ella era una mujer muy inteligente, hablaba 4 idiomas, sabía tocar la guitarra, la armónica, empezó... Nos estabas contando de la mujer barbuda. Dale, bueno, no, como para hacerla corta, se considera hoy por hoy una protofeminista en México. Ujú. Ya te digo, por la vida que tuvo, ella era una persona muy culta, hablaba 4 idiomas, tocaba la guitarra, tocaba la armónica, empezó siendo un fenómeno en el circo y la gente terminó yendo a verla, digamos, porque era un espectáculo en sí. Incluso se entrevistó con Freud. Claro, Freud la entrevistó a ella. más allá del fenómeno. Sí, o sea, porque quería ver ese caso, digamos, porque y dicen las crónicas que Freud salió decepcionado. ¿Pero por qué salió decepcionado? Porque él esperaba encontrarse con una mujer orangutana media, hablando mal y pronto, media tonta, y era una Claro. persona muy culta, le habló en alemán.
Toma. Entonces es como que él esperaba, no sé, viste, tanto machista, no lo deja por el piso a Freud, pero y ella sí, bueno, qué sé yo, tenía su cuota. Freud era una persona muy polémica. Y bueno, la historia termina que ella muere dando a luz. El dueño del circo, bueno, el marido de ella fue un desgraciado, hablando mal y pronto, la explotó hasta el último momento de su vida, incluso. Cobró una entrada para que la gente fuera a verla agonizar cuando moría de fiebre. O sea, Pero era un lucrador. No, pero aparte, pero no termina ahí la historia. Después se embalsamó el cuerpo y lo paseaba en el circo embalsamado al cuerpo de ella y al cuerpo del hijo. Después, bueno, vendió el cuerpo a un museo, se casó con otra mujer barbuda, pero después se peleó con esa, volvió a comprar el cuerpo bueno, toda una historia, la historia en sí, la historia de ella, de Julia Pastrana. Incluso ahora se repatriaron los restos a su ciudad natal, hace unos años en México, y está considerado una prócer en su ciudad, y bueno, hay una película que se está filmando y documentales y todo. Pues ya te digo, es una historia muy interesante, y obviamente este autor mexicano era imposible que no escribiera sobre ella. Al contrario de lo que sucedía en la primer crónica, en esta había de todo. Había una historia totalmente rica. Exactamente. Esta es como que la que más sobresale y la que te deja con ganas de leer más sobre... Más, claro. Exactamente. Y después, bueno, hay otras crónicas, como para hacerla más corta a la nota, es, por ejemplo, la historia de un poeta inglés totalmente desconocido que se alimentaba con libros, comía libros. ¿Y los conocimientos le quedaban? ¿O solo...? El famoso tragalibros. El tragalibros, comía libros, su dieta se basaba en libros, nada más, libro y vino. Así que obviamente la crónica es muy interesante, no larga, eso es lo que tiene, son textos que no son muy largos, se leen en una sentada, pero la manera que están escritos es te llevan y te terminan interesando esas cosas. Después también está la historia de un tipo, un inglés, un personaje inglés de posguerra, que su vida fue hacer filas, hacer colas. El tipo encontraba la satisfacción en hacer colas. O sea, lo que nadie quiere hacer nunca, o sea, la fila para pagarnos en el banco. Exacto. El tipo disfrutaba eso. Exactamente, bueno, el tipo hacía eso. Y era la historia de que como después llegaba al final de la cola, o sea, si fuera para entrar al cine, para ir a buscar algo, el tipo le daba un papelito a la persona que lo atendía y decía, por favor, llename acá, poneme que estuvo en la cola de tal hora a tal hora, y se iba. No. O sea, no entraba al cine, no, nada. Incluso ya en el último tiempo la familia, ya grande, él, ¿no? Todo esto empieza en la Segunda Guerra Mundial, cuando había que hacer cola para todo porque había racionado el alimento, había escasez de todo, bueno, y él empezó a encontrar satisfacción en eso cuando la situación mejoró después de la guerra en Inglaterra. Él empezó a meterse en otras colas, no sé, en el cine, en el museo, pero no entraba. Y bueno, ya grande, viejito, la familia lo empezó a cuidar, lo dejó en la casa y él se enojaba. Entonces se enfermó un día muy grave, supuestamente, y lo llevan al hospital y ve que en el hospital había una cola de espera y ahí se puso bien. No, terrible. O sea, así evidentemente el tipo tenía una ansiedad, disfrutaba una adicción. Disfrutaba lo que todos tendría que haberse tratado con Freud. Yo creo que no debe haber nada más tedioso que hacer una fila para algo, ¿no? Esperar, ya el hecho de esperar. Sí, no, es buenísimo, digamos. Así que bueno, es un libro que va por ese lado. Personajes raros que te da ganas de descubrirlos. Después obviamente hace un elogio del polvo, digamos, del polvillo, de la mugre. El mismo libro hace un elogio de los encendedores o del ocio en sí. Está bueno, es un libro muy, muy lindo y ya te digo, accesible. Lo conseguí de vuelta ahí en Oliva Libros, nuestros amigos de Oliva. Salió hace unos años, ya tiene 2 años, pero ya te digo, siempre me llamó la atención eso, de que hablaba de cosas que normalmente uno no hablaría, y cómo hacer una crónica o hacer un ensayo sobre algo que es totalmente así, tan anónimo, tan genérico. Bueno, este libro lo hace y es muy bueno, así que lo recomiendo. Nico, repetime el nombre del libro y el autor. Dale, el libro se llama La liberación de la mosca. Tiene que ver también con un concepto filosófico, porque él hace también la nota final, la nota que cierra el libro, el ensayo final, habla acerca de eso, sobre la liberación de la mosca como concepto filosófico, la mosca que está encerrada en el tarro, quién sería la mosca si somos nosotros. Claro. Bueno, un concepto más amplio que él también
hace un detallecito, o sea, repara en ese concepto y hace todo un microensayo. Lo pueden conseguir en un módico precio en Oliva Libros. ¿En qué dirección? En San Lorenzo, en Entre Ríos, entre San Lorenzo y Urquiza. Entre Ríos a mitad de cuadra. Ahí está, entonces. Nico, así que, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, chicos. A pesar del pequeño inconveniente técnico, terminó saliendo interesante la nota y se entendió muy bien. Bueno, me alegro, chicos. Un abrazo grande y bueno, veremos quién sale campeón. ¿Cómo vas llevando eso? ¿Estás más contento ahora? Sí, me da Tenían un poco... la cola entre las patas. No, me molesta que hasta que no, viste, hasta que las papas no queman, el equipo no se pone las pilas. Es cierto, ¿viste? pareció, o sea, no jugaron bien en todo el torneo, juegan contra Independiente, Sí. le meten 3 goles y le pegaron un baile bárbaro. A Independiente le que pasan venía esas invicto cosas. de visitante. A un Independiente que parecía que se le iba a comer crudo en la Bombonera, terminó siendo un pollito mojado. Sí, pero encima Independiente, yo te digo, había ganado todos los puntos de visitante. Una Yo locura. le tenía un miedo tremendo. O sea, para mí el Messi, no sé, les escondió el celular. Sí. Le dijo, bueno, si no se portan bien, no sé, Me los parece- afeito, no sé. Sí, algo le hizo. algo hubo ahí, porque no Sí. se podía creer, volaba Sí, sí. Boca. Y Independiente Sí, no no. podía levantar las patas. Sí, tendría que haberlo hecho antes el Messi. Pero bueno, atento que puede salir campeón esta fecha. sí, Si se dan sí, no, algunos resultados. sí, pero es como medio demasiado rebuscado, así Sí, que veremos. y es feo salir campeón sin jugar. Sí, no. Así que bueno, veremos. Yo te digo la verdad, no me apuro, pero esperemos. Lo que sí espero que siga jugando así, que los últimos 2 partidos juegue así. Nico, te mandamos un abrazo y te Listo, esperamos el dale. jueves que viene. Listo, dale un abrazo grande. Hasta ahí entonces Nicolás Enrique, columna literaria como todos los días jueves, recomendando la librería.